La civilización china, un país milenario. Como China, que hoy es un ejemplo al mundo, considera la medicina tradicional china y a la acupuntura un tesoro que figura en la Constitución de la República Popular China. El doctor Rafael Bonilla Cortés, siendo el primer becado en Latinoamérica para conocer este pilar que queda hasta hoy de la medicina antigua. Por ello, la satisfacción de aportar a la sociedad a través de Radio Centro y Noti Hoy para ampliar sus horizontes de sanación. En este momento se abre una nueva consulta por la salud y la vida con el doctor Rafael Bonilla Cortés. Bienvenidos. Muy buenos días, amigos todos de Ecuador, de varios países, de varias ciudades en el mundo que escuchan generosamente, gracias, este programa que tiene una sintonía cada vez mayor. Son muchos años que luego de mi regreso de la República Popular China, donde hice el primer masterado, el primer PhD que concedía la China a Latinoamérica, y con ello pues comenzar a inaugurar las relaciones académico-culturales con ese inmenso país del Sol Rojo. El propósito ha sido siempre hacer de la palabra humanismo sanador. Usted puede mirar y escuchar todo este programa en YouTube, ingresando como Radio Centro Ecuador 97.7. Y recuerde, el doctor Bonilla les espera en todas sus redes sociales. La acupuntura, amigos, señores médicos, tiene su origen en la misma razón de ser del ser humano. La acupuntura es el testimonio de fe, de inteligencia en la evolución del ser humano y su vida. El ser humano, el prohombre de antes, no podía sino desarrollar a través de su intuitividad todas las formas que podía para lograr tener un equilibrio en tiempos en donde la imaginación bordaba la infinitud, en donde la creación de la rueda, del fuego, el conocimiento de lo que es la ternura, el ayudar al otro, el ver seres momificados de hace miles de años que lograron restaurarse de una fractura de un hueso de la pierna, y hablaba del ser humano y su, repito, gran evolución en términos emocionales. De ello es que la acupuntura comenzó a desarrollarse y a desarrollar formas de encontrar equilibrio, dinamismo, vigor en la salud en general. Y cuando digo salud en general, estamos hablando de órganos que contempla la medicina tradicional china, que se le consideran fundamentales para el gran emperador, como es el cerebro. Y hablo del corazón, hablo del páncreas, hablo del pulmón, hablo del riñón, hablo del hígado. Y estos órganos, hoy lo tenemos claro, al menos quiero creerlo así, que viven con una emoción, con un traje de emoción que le define a ese órgano. La alegría al corazón, la reflexión al páncreas, la nostalgia poética al pulmón, la definición que es contraria al miedo al riñón, y el coraje como tal al hígado. Y el ser humano siempre ha vivido eso, desde que podamos imaginarnos. Hablar de hace 10,000 años es ayer, frente al tiempo que tiene el universo, que se considera 4,200,000 millones de años. Hablar de 10,000 años es absolutamente una coma. Pero en ese tiempo, el hombre, y mucho más en la meseta asiática, que es absolutamente fuerte, dura con el hombre, que es donde se desarrolló eternas batallas en toda la meseta asiática, en donde se logró conectar a Europa con Medio Asia y Asia a través del camino de la seda, que uno de los primeros que logró llegar a China fue Marco Polo, y luego desgraciadamente en el siglo XVI los jesuitas
No en vano en el siglo pasado Ortega y Gasset habló de cuidarnos del jesuitismo, porque al regreso a Europa no solo que entregaron muchos de los descubrimientos que se había dado en China, el fideo, el arroz, la pólvora, la imprenta, no terminaría. Pero igualmente comenzó en Europa a regarse esto de esta medicina tan especial de curar, como era la medicina china y con ello la acupuntura. La acupuntura, que vale decir, en 2010 fue declarada Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad, allá en el 2010 en Nairobi, y que fue todo un suceso mundial. Claro, la relevancia de la noticia ya se puede imaginar, en contra del interés de grandes monopolios gigantescos que están encima incluso de la sobrevivencia de países hegemónicos como Estados Unidos, hay que decirlo en primera instancia, en donde lo que importa fundamentalmente a una extrema derecha absolutamente asesina es que uno dependa de químicos que valen dinero. Punto y aparte, que vale dinero. Vale recalcar que el dinero manda sobre la ciencia, manda sobre el sentido común, manda sobre la dignidad, manda sobre la honestidad, manda sobre la verdad. Y eso es lo que ha sucedido en el mundo en general, y eso es lo que quisieron que no se declare en el 2010. Pero es que la acupuntura, y lo vamos a ver inmediatamente haciendo una pequeña pausa, la acupuntura hoy por hoy representa la salvedad en salud en el mundo en un 68.2%. Es decir, aparte de que haya una primera razón como es el cáncer o las enfermedades coronarias o la diabetes, la cuarta es la iatrogenia. El daño que produce el profesional de la medicina al paciente, incumpliendo la primera regla del juramento de Hipócrates de primero no hacer daño. Primero no hacer daño. Hagamos pues una pausa. Usted puede mirar y escuchar todo este programa en YouTube, ingresando como Radio Centro Ecuador 97.7. Y recuerde, el Dr. Bonilla les espera en todas sus redes sociales. Háganos saber cuál es su consulta, su dolencia o comentario. Escríbanos o envíe su mensaje de voz o de texto al WhatsApp 09-99-460-228. El Dr. Rafael Bonilla Cortés espera por usted. La medicina oriental, que tiene más de 3,000 años de historia testimoniada y que fue a través de la primera descripción en el reino del emperador Amarillo en el 2697 antes de Jesucristo, en su clásico interno ya habla de la medicina interna del Neijin Sowen, del emperador Amarillo. La acupuntura se basa en una teoría de que el organismo tiene una serie de zonas donde hay un chi, una energía vital, que hoy por hoy, desgraciadamente, y lo digo porque antes, para mí, hace 40 años, era poético hablar de una energía vital. Ahora se puede medir en milivoltios. Esta zona, que es desconocida en términos científicos, cómo el organismo puede tener ciertos satélites en donde el voltaje eléctrico, energético, vital, es diferente del resto aledaño en 2, 3 milímetros o centímetros, puede determinar estos satélites que haya conexión con otro satélite cerca o a distancia, y que con ello puede crearse meridianos o autopistas que determinen en el uso de uno o dos de estas zonas satelitales llamadas resonadores, o dicho en burdo, puntos de acupuntura, puede el organismo en 2 centésimas de segundo provocar una reacción bioquímica. Esto, señores, era un verdadero milagro, misterio, pero hoy con la energía cuántica, con la epigenética,
con todo lo que se puede conocer de los trabajos científicos que no importa, repito, los grandes emporios hacer conocer, y con ello muchos profesionales de la medicina se atrevan sin empacho a vomitar y decir que la acupuntura no sirve. Algunas veces me ha tocado preguntar a aquel profesional, preguntarle en qué se basa, qué es lo que dice. No demora 3 minutos la conversación, que tiene que quedarse en el prejuicio, en la envidia, en la ignorancia de justamente conocer de dónde viene, y por otro lado desconocer a un pueblo, o al pueblo en general, en donde puede haber individuos imbéciles, pero no pueblos imbéciles, y menos la República Popular de China, la China como lo conocemos, que hoy por hoy nos está demostrando al occidente cómo puede avanzarse, cómo puede desarrollarse, empezando por sacar a 800, 900 millones de seres humanos chinos de la miseria. Todos consideramos, pero a la China le interesa querer demostrar que es la primera potencia del mundo. Pero es como la cometa en el cielo, ¿verdad? Le interesa volar, no demostrar que sabe volar, tan solo volar. La acupuntura entonces no abarca el hecho de tratar un dolor. Si logra atravesar al organismo a través de canales, a través de autopistas, se puede, a través de un punto, de un resonador que está en el pie, entre el primer dedo gordo y el segundo, donde a mucha gente le duele sin saber por qué, y va donde el médico y le tratan de gota, sin que los valores del ácido úrico sean elevados, demostrar que esa persona tiene un estado emotivo de insatisfacción reprimido por la ira, por ejemplo. Y que eso puede llevarle a ser un individuo iracundo, bilioso, con momentos de ira, de explosión, y momentos luego de depresión, que hace que en un caso lo vea el gastroenterólogo por la gastritis que ello produce, o por una diarrea biliosa amarillenta, y por otro lado que ese estado de depresión le lleve al psiquiatra a darle antidepresivo. Vaya error garrafal, que en los dos casos de por medio va a haber una receta que implique el antidepresivo, con ello el ansiolítico, y por consecuencia, en el desorden que produce una depresión, la no capacidad de dormir con verdadero placer. Porque el dormir es un placer primario, tanto como el comer, tanto como el beber agua, que de paso vale decir, uno no debe tomar agua o líquidos cuando tiene sed. Cuando hay sed es que el gran emperador, el cerebro, ya está sufriendo de sequedad. Y eso es muy grave para el futuro. Pero continuando con esto de qué es la acupuntura, hay meridianos que se encargan de la función real de pulmón, o de corazón, o de riñón, o de hígado, o de páncreas. Y a su vez estos órganos tienen vísceras que hacen dupla en términos de saberla una ordenar la funcionalidad, la semiología, la fisiología y la víscera, en este caso intestino delgado, intestino grueso, vesícula, etcétera, ejercer lo que los órganos están demandando. No en vano podemos decir que una persona que tiene asma y que ha afectado a los pulmones, esa persona tiende a ser estreñida. Y pueden darle todos los laxantes que quieran, que mientras no se arregle el desorden de su gran jefe, el pulmón, va a mantener el estreñimiento. O de páncreas y su resistencia a la insulina, que se ve en personas cuyo metabolismo ha tenido que destrozarse por una mala alimentación, por una sensibilidad emocional, espiritual, que daña la resistencia a la insulina y que le da como consecuencia aparece la diabetes, que vale decirlo entre comillas. Hubo ahí 2 personas que en 1930-40 descubrieron
la insulina y dijeron que no debía ser patentada si no usaba. Pero luego vinieron las fábricas de los emporios farmacéuticos a poner cuál era insulina lenta, rápida, etcétera, para patentarlo y venderlo. Si no, sería gratis, y créanme que no habría tanta tragedia de amputación o de infartos cardíacos, etcétera, por problemas de esta resistencia a la insulina y la diabetes. Pues la acupuntura tiene una forma de cómo tratar de ello, tanto como lo tiene respecto del colon irritable, tanto como lo tiene en términos de predisposición a la vesícula a hacer cálculos biliares. No vienen solos. Hay que tratar, por ejemplo, la falta de autoestima de esa persona y su rumiar que hace de la vesícula un ente perezoso, que luego el médico gastroenterólogo lo ve como barro biliar, y que con un punto de acupuntura en el pie, por ejemplo, se puede ayudarle absolutamente a eliminar eso, a drenar eso. La acupuntura, señores, no es como lo declararon la OMS hace muchos años, haciendo un gran favor de reconocerla como una medicina complementaria, cuando la acupuntura jamás ha sido complemento de nada, ha sido la definición de un pueblo tan gigante y tan sabio como el chino. Y jamás le ha interesado tampoco que le llamen alternativa, porque nunca lo fue, nunca lo ha sido y nunca lo va a ser. La inteligencia artificial jamás va a poder imitar de lejos siquiera la capacidad técnica de cómo ejercer el arte de punturar o de hacer shiatsu, que es el manejo de un dedo en la zona de otro ser humano al que le duele sin que se haya golpeado. Es arte. Y antiguamente ese arte que se fue desarrollando por la intuitividad del ser inteligente en su evolución, en el antes, digo, de miles de años, le llevó a que sea un ser humano clarividente, que hoy, ni de broma, clarividente no somos, a no ser los agoreros del mal en las noticias de todos los dedos, de todos los días, y de los políticos que jamás tienen identidad de autoestima y siempre vomitan con el otro o con los otros lo que ellos jamás han podido hacer. Eso, señores, lleva a patologías como el insomnio, como el triángulo de angustia, que es el dolor de la espalda en una zona con unas características especiales que si ustedes miran en YouTube o en Facebook con mi nombre, van a encontrar qué digo y de dónde viene eso. Lo que llaman hernias discales, esa hernia, ese aplastamiento, ese desbordamiento de ese patacón que viene a ser pisado, como se diría, en la zona lumbar o dorsal o cervical, en especial lumbar, que es donde tenemos a esconder los fantasmas del hoy, tiene y va a tener un origen, aparte de traumático o de predisposición de cierta forma de la columna que viene de familia, siempre va a tener fundamentalmente un origen de el ser humano y sus inconsecuencias de no ser verídico en el hoy. Esto se encarga la acupuntura y esto es lo que es la acupuntura. 12 canales que habla del pulmón e intestino grueso, del corazón con el intestino delgado. Miren que ahora sabemos que el intestino delgado tiene entre 40 y 60 millones de neuronas y hoy se le conoce como el segundo cerebro. Como los chinos, hace 3, 4, 5 mil años de historia escrita, lo que significa antes de una historia de boca al oído, el taoísmo, que es una regla. ¿A quién le puedo decir de boca al oído este secreto que me dijeron mis ancestros? Ello, señores, ha determinado que el cerebro, que tiene todas las miles de millones de neuronas, y que mientras hablo ya se han muerto algunas, porque todos los días se nos mueren, y más viendo las noticias, resulta que él pasa casi de asesor, el cerebro, frente a la labor que hace el intestino delgado todos los días. Y de ahí la importancia de la microbiótica intestinal, que ahora recién vienen a darse cuenta en Occidente qué importante ha sido la microbiótica
a nivel intestinal y que ya en China, hace miles de años, tenían interés, yo diría nuestros indígenas del Oriente también, de producir líquidos fermentativos que tengan bacterias que incrementen nuestro estar microbiótico a nivel intestinal. Y hablo de épocas en donde no había el antibiótico que extermina nuestras bacterias buenas, que hacen que este segundo cerebro actúe mucho más rápido y más constante que el emperador, que es al quien le llamamos el cerebro, y que sin él nos morimos. Hagamos una nueva pausa, amigos. Usted está escuchando un programa enriquecedor por la salud y por la vida, con el doctor Rafael Bonilla Cortés. Le esperamos todos los viernes desde las 8:30. Vamos a hacer una pequeña pausa porque yo me he comprometido con unos jóvenes con mucha vehemencia en compartir y ser partícipes de sanación. Y es haber desarrollado en lo que se llama productos Herboré, que son productos conjugados del CBD, de esta molécula buena, digamos, de la marihuana, que tiene efectos extraordinariamente beneficiosos para el ser humano, que son hechos científicamente en la dosificación adecuada, en la concentración adecuada, y que tiene conjunción con otros, una sinergia con otros elementos que va a llevar, como en el caso de un producto que me encanta mucho, que es un aceite de CBD, así lo llama, que ayuda mucho en esos estados crónicos de personas que han recibido ansiolíticos, antidepresivos somníferos. Este nutriente ayuda a reducir naturalmente el estrés y la ansiedad. Y cuando se conjuga con acupuntura, la reacción no se da en sentirse más calmado, sino que haya una serie de transformaciones neurobioquímicas que promocionen la estabilidad emocional, que ayude a un equilibrio mental y una serenidad, mire lo que voy a decir, una serenidad interior. Vale entonces hablar de que esto hay en Ecuador. Usted puede buscar Herboré con tilde en la última E y ver que, vaya, no va a hacer daño, no produce un estancamiento químico que hoy lo sabemos es terrible a la naturaleza de evolución de una célula humana, y cuyo químico ajeno a la evolución química nuestra siempre va a ser absolutamente negativa. Usted puede mirar y escuchar todo este programa en YouTube, ingresando como Radio Centro Ecuador 97.7. Y recuerde, el Dr. Bonilla les espera en todas sus redes sociales. Amigos, desde 1979, la otrora Organización Mundial de la Salud, que tenía un prestigio extraordinario, en donde no había dudas de su benevolencia y de su absoluta responsabilidad de salud en el mundo, publicó indicaciones sobre la acupuntura y eran muy ciertos. Pero de estos más casi van a ser 45 o 50 años, todo lo que se decía sobre la medicina alternativa complementaria, como así la llamaban, y ha indicado que la acupuntura no es ni la una ni la otra. La acupuntura se ha aplicado por décadas en el occidente y ha sido considerada terapéuticamente efectiva por muchas investigaciones, pero siempre para luego esconderlas y borrarla. Pero mire, independientemente del método de acupuntura que se utilice, como es la inserción de agujas, la presión de un dedo en una zona que a veces intuitivamente un ser humano dice, ahí, o la estimulación incluso eléctrica que se comenzó a hacer desde 1975, hasta hoy con los láseres de baja potencia, que realmente ha quedado en desuso, porque nada como la virtud del arte de una adecuada manipulación, de conocimientos, de intuitividad, de percepción, de olerle al paciente, de verle su mirada, de verle el color de la cara, de ver las variables de constitución de la lengua. Y he diagnosticado en las formas diferentes, múltiples, en la lengua,
pidiendo luego exámenes precisos, no bombardeándole de que esa persona estaba presentando un linfoma o un problema que venía de un osteosarcoma, y así podría ir al infinito, viendo estas formas tan preciosas, tan de arte, de cómo llegar a conocer al paciente. Por ejemplo, hay un texto que se llama La teoría de los meridianos, que fue descrita en el clásico de medicina interna del emperador Amarillo hace ya 2500 años. Encontraba la forma precisa de qué en zona debía actuarse con un movimiento que señale a la energía de la madera, o que señale a la virtud del agua, o del metal, o del fuego, o del agua. Hay técnicas que el terapeuta sanador, ejerciendo un humanismo sanador, va a saber cómo hacerlo para causar reacción. Un ejemplo burdo, prosaico, pero válido. No es lo mismo que usted dé una mucha a que dé un beso. Y que ese beso tenga el arte de que le recorra a su interior. Y que usted de hecho lo ha vivido una o dos o las veces que sean. Y sabe que es así. No sabe cómo se ejerce en 2 centésimas de segundo, porque es lo que demora, señor. Pero sí lo ha sentido en el transcurso de su vida. Y a esa sensación que se da como resultado saberse que uno ama, saber que existe a nivel de materia, a nivel orgánico, una serie de reacciones a nivel cuántico que le va a provocar en usted un bien. Y claro, luego sus variables en términos negativos y mucho en términos positivos. Amigos, la acupuntura hoy por hoy es sinónimo de esperanza. Y lo digo luego de haber tratado varios decenas o centenas de miles de pacientes, de quien he recibido la gracia de su sonrisa o de la mitigación de su dolor. Y cuando digo dolor, no hablo del dolor a que en principio le atribuyeron la única exclusividad de función de la acupuntura. Pero vaya a ver usted la que es la fisiología del dolor, la patología del dolor, que es absolutamente complicada y que hasta ahora en la medicina corriente no han podido más que crear los analgésicos, los antiinflamatorios. Con la acupuntura usted puede lograr en su organismo que haya una serie de reacciones bioquímicas que muchas lleguen casi que hasta el alma, y con ello tenga un equilibrio de no dolor. Con lo uno se vende, con lo otro se restaura, se equilibra, se dinamiza, ve la luz. De este tema siempre me voy a quedar corto, muy corto. Lo demás les dejo a ustedes. Vuelen, investiguen, lean, experimenten, sepan cómo su organismo en 3 minutos, y quienes lo han recibido de mí en decenas de años pueden saber que es así, que es así. Hoy por hoy el mundo tiene salvación, aparte de eso, de la inteligencia artificiosa, que no sé a dónde irá a parar con el ser humano y su inteligencia evolutiva de maravilla. Ya no estaré, felizmente. Será, repito, la única de las virtudes que el hombre ha desarrollado y viven hoy, de cómo vivir en un humanismo sanador. Eso he ejercido, por ello soy feliz, por ello agradezco, y agradezco tanto como el que ustedes escuchen. Pero señores, es que uno no debe despertarse en la mañana para estar quedado. Uno debe despertarse para ser haciendo, no para estar muriendo. Muy buenos días y lindo fin de semana. Visite la clínica del Dr. Rafael Bonilla Cortés. Estamos ubicados en la Avenida República del Salvador, 734 y Portugal, edificio Atos, planta baja. O llámenos al 22-69-771. Le esperamos. Instituto de Medicina y Acupuntura. Usted puede mirar y escuchar todo este programa en YouTube, ingresando como Radio Centro Ecuador 97.7. Y recuerde, el Dr. Bonilla les espera en todas sus redes sociales.